Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de febrero de 2022 y esto es La Contracrónica. Se ha desatado una guerra implacable, tanto en Europa como en América, entre las distintas plataformas de televisión a la carta. Ya sabéis, HBO, Netflix, Amazon, etc. Los servicios de transmisión de vídeo a la demanda consiguen nuevos suscriptores cuando lanzan una serie o una película muy esperada, pero muchos de estos nuevos clientes se dan de baja a los pocos meses para cambiar de plataforma. Esto es algo que ya muchos intuíamos, pero que ahora un informe de una compañía de medición de audiencias llamada Antena, que por ahora solo trabaja en Estados Unidos, ha confirmado con datos muy detallados y concluyentes acerca del comportamiento de la audiencia en estas plataformas. La fuga continuada de suscriptores, el cambio, mejor dicho, la inmensa rotación que tienen, ilustra hasta qué punto la competencia feroz entre las plataformas de vídeo a la demanda obliga a todas ellas a producir constantemente series, películas, programas, documentales, etcétera, que tengan gran aceptación popular, con la idea de retener a los suscriptores, unos suscriptores que se han demostrado especialmente volubles. Ahí, por lo tanto, no les queda otra que elevar la apuesta y gastarse más y más dinero en producir contenido. A menudo sucede que esos gastos no se recuperan porque la audiencia no responde como esperaba, es decir, que no consiguen tantas suscripciones como habían previsto. Esto es un serio problema porque las plataformas de televisión necesitan disponer de grandes catálogos, no solo de producciones nuevas, sino también y especialmente de contenido antiguo. Pero claro, con eso no basta. Para atraer y retener suscriptores han de producir originales, es decir, tanto películas como series originales que tengan suficiente tirón y que se viralicen a ser posible para que su oferta parezca atractiva y puedan así robar clientes a la competencia. Los estrenos, de hecho, son el motor que ha impulsado la irrupción de nuevas plataformas como la de Disney Plus hace nada, apenas un par de años, que ha entrado pues con todo en el mercado, colocándose en poco más de un año en el tercer puesto con el número de suscriptores tras Amazon Prime Video y Netflix, que es el rey de la casa. Pero en esta guerra ganar una batalla no significa nada, porque nadie se casa con su plataforma. El cliente, en definitiva, no es fiel a la marca, sino al contenido. Valga como ejemplo el estreno de Wonder Woman 1984. Esto fue en HBO Max a finales de 2020. Aproximadamente, y estos son datos de Antena, aproximadamente la mitad de los espectadores que se suscribieron a la plataforma HBO al anunciarse la película se dieron de baja a lo largo del semestre siguiente atraídos por ofertas de la competencia, es decir, por otros estrenos. HBO fue capaz de captar, pero no de retener, y esto mismo les está sucediendo a todas. El drama es idéntico, todas las plataformas de vídeo. El mercado por ahora sigue creciendo gracias a la expansión internacional, pero ya no lo hace como lo hacía antes. De hecho, Netflix ha anunciado que su perspectiva de crecimiento es mucho más suave de la que ha venido siendo hasta ahora. Es además una tarta limitada en la que se mueve mucho dinero, sí, pero que empieza a no ser tan rentable como parecía al principio. Las plataformas de televisión a la carta, a través de Internet, aparecieron hace unos años como una gran novedad y ya están a estas alturas, en 2022, perfectamente consolidadas, por lo menos en Europa, en Estados Unidos, en buena parte de Hispanoamérica. También se están consolidando a mucha velocidad en países como la India, están por supuesto consolidadas en Japón, en China van aparte, en China tienen sus propias plataformas, es decir, que no las comparten con el resto del mundo. El hecho es que es la nueva manera de ver televisión, el que más y el que menos, pues ha tenido Netflix o ha pensado en tenerlo o lo tuvo en el pasado y luego se desuscribió, pero todos estamos ya familiarizados con estos nombres, como Netflix, por ejemplo, que hace pues apenas 7 u 8 años no sonaban un poco a chino. Así que tras un tiempo de implantación, que ha sido pues de unos 5 o 6 años, una implantación progresiva pero bastante rápida, se ha convertido ya en algo habitual en muchos hogares de todo el mundo, especialmente en Norteamérica y Europa, que son los dos mercados más grandes, y con diferencia además, especialmente el estadounidense.
Ojo, tampoco es extraño. Las suscripciones a Netflix, a HBO Max o a Disney Plus o a Hulu o a cualquiera de las plataformas de las muchas que hay a lo largo y ancho de todo el mundo, las principales, eso sí, son de ámbito mundial. Pues bien, estas suscripciones no son especialmente caras en el primer mundo si lo comparamos con el salario medio, pero sí lo son en los países en desarrollo. Amazon Prime Video tiene un modelo algo distinto. La televisión forma parte de un paquete mucho más amplio de servicios que incluye pues los envíos gratuitos y prioritarios, incluye también una selección musical dentro de Amazon Music, incluye una selección literaria, el Prime Reading de Amazon, que tiene una cantidad de títulos limitada, obviamente, para que los clientes Prime, pues puedan descargarse esos libros a sus dispositivos Kindle. Es decir, que lo que ha hecho Amazon es hacer un paquete completo en el que todo entra. Uno quizás se haya hecho Prime para recibir los envíos de la tienda por gratis y al día siguiente, y al final pues resulta que también tiene acceso a la televisión. Bien, nunca antes, en definitiva, quitando el tema de Amazon, que es un tema un tanto peculiar, el de Apple TV también va en esa línea. Su producto no solo es la televisión, sino otras muchas más cosas, pero otras son pura televisión, caso de Netflix o caso de HBO Max, o Disney Plus. Es decir, que nunca antes habíamos tenido algo similar, una oferta televisiva como esta y además de ámbito global. En España, por ejemplo, que es lo que más cerca me pilla, nos teníamos que conformar pues con los 30 canales aproximadamente que ofrecía y que sigue ofreciendo la televisión digital terrestre, es decir, la TDT. Ojo, y esto de los últimos 20 años, que antes de eso solo había 6. Y cuando la televisión todavía no era digital, era terrestre pero no digital. Teníamos también servicios por satélite, llegó a haber en España un par de plataformas en los años 90, Vía Digital y Digital Plus, que luego al final quedaron en solo una, que se renombró como Canal Plus, pero era por supuesto televisión lineal, que disponía de muchos más canales y además pues lo que hacían era meter ciertos contenidos que tenían mucho tirón, bueno, que siguen teniendo obviamente, como pueden ser el fútbol, los mundiales, los toros, por ejemplo, la feria de San Isidro. Eso era la televisión de hace solo 15 años. Bueno, incluso no nos tendríamos que ir tan lejos. En otros países distintos a España el cable era el rey, pero la programación era siempre lineal, distribuida, eso sí, en muchos canales, generalmente temáticos. Quien quisiese ver contenidos a la carta, es decir, ponerse a ver la película o la serie cuando quisiese y parar cuando le viniese en gana, pues no tenía otra opción que acudir a una tienda o a un videoclub y adquirir o alquilar un DVD. Bien, todo eso cambió a finales de la primera década de este siglo, cuando empezó a cambiar, por lo menos, en torno al año 2007, sí, fue en 2007 exactamente, cuando un videoclub llamado Netflix empezó a alquilar DVDs por correo. Se solicitaban y se lo mandaban a uno a casa. Bien, pues Netflix se pasó a la red ofreciendo la posibilidad de ver ciertas películas en el ordenador. Al principio el catálogo de películas era muy pequeño y solo se podía ver en la pantalla del ordenador, nada más. No tenían aplicación para Smart TV porque en aquella época, en el año 2007, pues las Smart TVs estaban empezando a aparecer en las tiendas y era un poco común verlas en las casas. Bien, a partir de ese momento empezó a crecer Netflix a gran velocidad. En 2010, por ejemplo, dieron su primer campanazo, adquirieron los derechos de Breaking Bad, que es esta serie tan famosa, y 3 años más tarde ya se metieron a producir, pero a producir en serio y no una película menor, serie B, ni nada de esto. Produjeron una serie llamada House of Cards, un thriller político extraordinariamente bueno, por cierto, con Kevin Spacey, con Robin Wright, 2 estrellas de Hollywood plenamente consolidadas, que daban de esta manera un salto a la televisión, que antiguamente cuando un actor de Hollywood pasaba a la televisión se consideraba que estaba acabado, pues en este caso no lo estaba en absoluto. Con Kevin Spacey no acabó Netflix, sino una acusación de abuso sexual, y ya muchos años más tarde. Bien, aquello se vio que sí que cambiaba las reglas de juego. Esto sucedió en el año 2013. La compañía empezó a expandirse por América, también por Europa, haciendo viable un negocio con el que, por lo menos, no sé si viable, pero por lo menos posible, un negocio con el que otros antes, el caso de Apple, por ejemplo, que había empezado realmente pronto, habían coqueteado, pero sin decidirse a dar el gran paso, que es lo que terminó por hacer Netflix a partir de 2013. De aquello, estando como estamos en 2022, pues ha pasado ya casi una década, y los suscriptores de estas plataformas se cuentan por cientos de millones en todo el mundo. Netflix ronda en estos momentos los 220 millones de suscriptores, a escala global estoy hablando, Amazon Video los 175 millones, aunque en Amazon Video hay que entender que no todo el mundo está suscrito
están todos suscritos a la televisión, pero muchos se han hecho Prime por otras razones. Disney Plus tiene en estos momentos 118 millones y HBO Max, que es uno de los últimos en llegar, tiene 75 millones, que no deja de ser un número notable. El modelo de negocio de estas plataformas es bien conocido, consiste en cobrar una suscripción mensual que ronda los $10 o los 10 euros más o menos, a cambio de una tarifa plana para ver cualquier contenido del catálogo, que es por lo general muy extenso, las veces que se quiera. Se puede hacer además en cualquier dispositivo, no hay que estar sentado delante de la pantalla del ordenador. La televisión pasó de los ordenadores a las tabletas, de ahí a los móviles y por supuesto a los televisores de toda la vida. Tan solo es necesario disponer de conexión a la red para verlo en streaming, en alta definición o incluso en definición 4K, o descargarse previamente el contenido para verlo offline. Esto es ya relativamente habitual verlo en los trenes y en los aviones, que el compañero de viaje, de asiento, pues se pone a ver una película, una serie en su tableta que se ha descargado. No es que tenga cobertura, obviamente, a 10.000 metros de altura, pero se lo ha descargado antes de despegar y ha podido seguir, hacerse el vuelo viéndose sus propias películas. Bien, la audiencia y la suscripción es lo mismo para estas empresas. No hay que darle muchas más vueltas. No miden la cuota de espectadores, la cuota de pantalla, que se medía y se sigue midiendo en las televisiones lineales. ¿Cuánta gente del total te está viendo en estos momentos? Y eso era lo que redirigía en una o en otra dirección el mercado publicitario. Lo que miden es el número de suscriptores a quienes les están cobrando religiosamente una cuota todo el día 1 de cada mes. Cuantos más tengan, más dinero ganarán y mejores series y películas podrán incorporar al catálogo, si es que son empresas bien gestionadas, ¿se entiende? En principio todo parece muy bonito, hasta que el mercado, claro, que cosa que tenía que suceder porque era inevitable, pues el mercado se ha ido colmatando. Netflix, por ejemplo, cuenta solo en Estados Unidos con unos 70 millones de suscriptores, 13 millones en el Reino Unido, 11 millones en Alemania y 5 millones en España. Una suscripción de cualquier manera no equivale a, por lo general, estoy hablando a una persona, no es como en el caso de una suscripción de datos de un teléfono móvil. En ese caso todos tenemos nuestro propio número de teléfono. Hay de hecho más números asignados que habitantes en la mayor parte de países. No, en este caso no es así. Por lo general una suscripción corresponde a un hogar que puede estar habitado por 3, por 4, por 5 personas. Y en esto Netflix evidentemente no es la única. Hoy en día quien no está suscrito a una de estas plataformas, pues la verdad es que es porque o no quiere, porque directamente no le interesa lo más mínimo, o porque no puede permitírselo, porque le suponen pues esos 10 euros o esos $10 le suponen un desembolso importante a final de mes. Bien, esos dos grupos de consumidores, los reacios, los que no quieren tener Netflix o HBO y los que no pueden permitírselo, quedan fuera de su mercado objetivo. El problema es saber cuántos suscriptores tiene cada una de las plataformas. Por una cosa es decir, bien, pues tenemos estos datos que os acabo de ofrecer son los que aportan las plataformas, porque no dejan de ser números que nadie ha auditado. Si Netflix te dice que tiene 220 millones, pues en principio cuentas con su buena fe y te lo tienes que creer, pero no hay ninguna agencia que mida esto, como en el caso de la cuota de pantalla, que en todos los países hay agencias de medición que se encargan de decir, mediante unos audímetros, que luego extrapolan esos datos y nos dicen qué audiencia ha tenido tal o cual programa o tal o cual cadena ese mes. En el caso de las plataformas de vídeo a la demanda no es así. Nos tenemos que fiar de lo que ellos nos están diciendo, exclusivamente. No sé si serán más, si serán menos. Puede eso corresponderse o no corresponderse con la realidad. El sistema de medición de audiencias antiguo, que se sigue empleando para la televisión lineal, pues simplemente ya no sirve. Entre otras cosas porque es que ese sistema de medición de audiencias estaba pensado para el mercado publicitario, pero esto es un mercado de suscripción, que es un mercado diferente. Así que han aparecido algunas empresas que recopilan las suscripciones y las bajas de millones de personas, con su consentimiento, obviamente. Extrapolan luego esos datos y dan los resultados. La mayor de esas empresas es Antena con doble N al final, que una empresa estadounidense con sede en Nueva Jersey que se ha especializado en el mercado estadounidense, que es el mayor del mundo y en el que operan más plataformas de vídeo a la carta.
sobre los 5 millones de usuarios en Estados Unidos, insisto, que audita Antena, pues ya a partir de ahí pueden ofrecer datos interesantes. Desde luego tienen un universo de estudio mucho mayor que el de los audímetros normales que se utilizan en la medición de audiencias de televisión, que suelen ser unos pocos miles para países, por ejemplo, como España. Son muy poquitos para un país de 47 millones de habitantes. En este caso tenemos 5 millones en Estados Unidos y la verdad es que dan datos que son interesantes porque permite que nos hagamos una idea de cómo se comporta ese mercado y de una manera, digamos, neutral, es decir, dicho por o analizado por un actor externo, que no tenemos ya que fiarnos de lo que nos diga tal o cual empresa. Bien, pues gracias a ellos hemos sabido que en un informe que lanzaron el mes pasado, hemos sabido que la gente se suscribe con mucha facilidad a estas plataformas, pues se suscribe fácilmente si Netflix, Disney Plus o HBO Max lanzan una serie atractiva. Pero también hemos sabido que se dan de baja con la misma facilidad para pasarse a la competencia. Vamos, que no se casan con ninguna de ellas. Esto, como es obvio y fácil de imaginar, complica bastante la viabilidad futura de muchas de estas empresas porque las obliga, aparte del hecho de tener que estar continuamente perdiendo gente y ganándola por otro lado, la única manera que tienen de ganarla de nuevo, de recuperar a espectadores, es que les obliga a producir sin descanso y a realizar apuestas cada vez más arriesgadas. Netflix hoy por hoy es ya os he dado los datos, al menos los que nos ofrecen ellos, es el capitán del sector y es plenamente consciente de esto. A finales de enero, por ejemplo, cuando presentaba los resultados del último trimestre de 2021, reconoció públicamente que le está empezando a afectar la competencia en todos los mercados en los que opera, que son prácticamente todos los del mundo, pues quitando algunos países africanos, China naturalmente, Irán, etcétera, pues en Netflix uno puede suscribirse a Netflix desde prácticamente cualquier rincón del planeta. Es la plataforma de televisión por antonomasia, dejando a un lado obviamente YouTube, que también aunque tiene otro tipo de contenido, YouTube está en abierto, crearon están creando, están en ello, ya sabéis que los de Google se lo toman todo con mucha calma, su propio servicio de originales en el que puedes pagar una cantidad mensual, pero ese no es la parte principal de su negocio y por eso para este análisis he dejado a propósito además fuera YouTube. En Netflix no podemos ver nada sin pagar, en el caso de YouTube casi todo lo podemos ver sin pagar, es gratuito, lo que tenemos que tragarnos, eso sí, es un montón de publicidad. Bien, pues una de las cosas que reconoció es que la cosa está difícil, que no es como hace 7 u 8 años o 4 años incluso. Bien, esto por de pronto se ha traducido en una rebaja considerable de los márgenes operativos y también lo han reconocido ellos, es decir, ganan menos dinero. Anunciaron, por ejemplo, que en el primer trimestre de 2022, en el que nos encontramos, estamos justo a la mitad, pues esperaban conseguir tan solo 2,5 millones más de suscriptores nuevos. Bien, eso es muy poco. De cumplirse, la propia previsión de Netflix, sería el primer trimestre del año más flojo desde 2010. 2010 es mucho tiempo, son 12 años. En esa época todavía la mayor parte de los suscriptores de Netflix aún recibían DVD por correo en sus casas. Al día siguiente lo que sucedió pues era lo que todos temían, ¿no? La compañía se desplomó en bolsa. La caída además fue muy sonada, hizo bastante ruido al caer. Su acción pasó de $508, que cotizaba, esto creo que fue el 20 o el 21 de enero, a 397 en solo una jornada, en 24 horas, vamos. A pesar de que luego la cotización se recuperó ligeramente en los días siguientes, no ha vuelto a recuperar el tono y está en torno a los $400 ahora mismo. Otros tampoco, esto es Netflix, pero otros tampoco tienen perspectivas mucho mejores. Disney, por ejemplo, solo ha conseguido 2 millones de suscriptores nuevos en el último trimestre, que es el crecimiento más débil reconocido por ellos mismos de su cortísima vida. Disney Plus es muy reciente, apareció en el mercado pues en el año 2019, justo antes de la pandemia. En algunos mercados, como los europeos, incluso llegaron más tarde. Con algunas excepciones, el crecimiento se ha detenido o se ha ralentizado muchísimo en todas las plataformas. Claro, es normal que los inversores pues no terminen de verlo. Descuentan que cuando un inversor invierte en una empresa se informa de cómo gana dinero esa empresa, un inversor inteligente por lo menos. Pues estos inversores descuentan que el coste de producción, el coste de adquisición de contenidos externos, el coste de retención de clientes van a ir en aumento, erosionando de este modo las cuentas de resultados de estas empresas y por lo tanto su propia inversión.
En el año 2021, las plataformas de vídeo a la demanda duplicaron el gasto en producciones propias y externas, producciones que compraban a otros, con respecto al año 2017, es decir, lo multiplicaron por 2. Esa es la razón por la cual cada vez vemos series mejores y películas mejores que no se estrenan en los cines, porque cada vez son más caras. Solo Netflix dedicó 17.000 millones de dólares en contenido el año pasado. Una parte se fue a productos originales y otra parte al catálogo general, comprándoselo a terceras productoras. No pueden descuidar ninguna de las dos cosas porque una vez atrapado el suscriptor con un estreno, pues hay que retenerle como sea, con material de terceros que tenga tirón suficiente. Pero claro, es que lo bueno cada vez cuesta más. En 2019, y esto lo recuerdo porque dio muchísimo que hablar hace ya 3 años, la temporada final de Juego de Tronos, esta serie que tuvo tanto éxito en su momento, esta serie la pasaron por HBO, costó 15 millones de dólares por episodio. Y recuerdo que lo contaban en los periódicos y en las secciones de cultura, ¿no? Echándose las manos a la cabeza, como, caray, eso no es el precio de una película de Hollywood. Bueno, es mucho más caro que cualquier película española o en general cualquier película europea. De una película que estábamos hablando de que cada uno de los episodios les había costado en promedio 15 millones de dólares. Ya digo, parecía muchísimo, pero no ha tardado mucho en quedarse en nada, ¿eh? El Señor de los Anillos, que es en forma de serie, que Amazon Prime Video está produciendo, está grabando, creo que grabando en estos momentos, y que estrenará en septiembre de este año, costará casi 4 veces más. Es decir, unos 50 millones de dólares por cada episodio. Y ojo, serán 8. Solo adquirir los derechos del Señor de los Anillos les ha costado 250 millones de dólares. Tienen la opción de no apostar tan alto, claro. Pueden producir menos y tirar de archivo, que sería una cosa más económica. Y ahí es donde plataformas como Disney Plus pues puede mostrar músculo propio. Disney, pues, en fin, no hace falta que lo diga, pues todos lo sabemos, posee uno de los catálogos más completos y deseados de la industria. Entre ellos, entre sus títulos estrella, pues está toda la franquicia de Star Wars, que la compraron. Ha sido de los últimos en llegar, ya digo, no lo hizo hasta 2019, pero tiene mucha experiencia en televisión. Los distintos canales de Disney, que eran unos cuantos y que siguen siendo porque se siguen dando por el cable, y por otras plataformas de televisión lineal, bueno, pues los tienen desde hace 40 años. Empezaron, creo que fue a principios de los 70, finales de los 70, principios de los 80, vamos, que llevan ahí desde siempre. Luego, además, también es suyo el archivo de Walt Disney Studios. En fin, un estudio mítico que cumplirá un año en 2023, porque fue fundada en el año 1923. Bien, pues estos de Disney Plus se han colocado en solo 2 años, se han colocado terceros, como os decía antes, con 118 millones de suscriptores en todo el mundo. Algo muy por encima de lo que preveían. En Disney, que tenían el objetivo de llegar a los 60 millones de suscriptores mundiales en 5 años, bien, eso lo consiguieron en menos de 12 meses. Pero a pesar del éxito arrollador de plataformas como la de Disney, surgen dudas razonables sobre si esta carrera no terminará por arruinar a sus competidores y por arruinarse a ellos mismos. Todos los años, Disney y sus rivales prometen gastar más y más en contenido. Ir elevando las apuestas, como os decía antes. Pero claro, las suscripciones ya no crecen al ritmo de hace 2 o 3 años. Algunos, como la propia Disney o HBO, están advirtiendo que han pasado de un modelo de negocio muy rentable, centrado en la televisión lineal por cable, a otro en el que hay que gastar mucho a cambio de suscripciones baratas y poco fiables. En 2021, Disney obtuvo un margen operativo del 30% en sus cadenas de televisión lineal, que es una cifra típica de este sector. La suscripción promedio a la televisión por cable en Estados Unidos es de unos $100 al mes. Y a eso hay que sumarle, claro, los ingresos por publicidad. Vamos, que el cable es un negocio redondo. Entra mucho dinero por ambos conductos. El streaming no tanto, porque ya que el suscriptor paga, eso sí, se retrata el día 1, pero no quiere ver anuncios. Las empresas, de cualquier manera, por ahora, culpan a problemas puntuales, como retrasos en la producción por la causa de la pandemia, que la pandemia no se decide a terminar, o en el caso de Apple TV, que la suscripción de un mes de regalo al comprar un dispositivo de la marca, pues desaparece al mes siguiente en casi todos los casos. Y no me extraña porque es lamentable la televisión de Apple, pero bueno, los contenidos son infames. Parecen, en fin, más excusas de mal pagador que motivos reales. Un banco de inversión, Morgan Stanley, cree que Netflix en 2024 no pasará de 260 millones de suscriptores, ahora tiene casi 230 en todo el mundo, a pesar de que la compañía asegura de que serán 300 para 2024, son 2 años.
Este es un objetivo difícil de conseguir si para cuadrar las cuentas suben el precio de la suscripción, como muchos de ellos ya están haciendo. En el primer mundo hay algo más de flexibilidad en el tema del precio. Un alemán, un francés, pues apenas notarán una subida de 1 o 2 euros al mes, pero sí lo hará un indio o un brasileño. Para contener la sangría, en la India Netflix no solo no ha subido la suscripción, sino que la ha hecho más asequible. Ha pasado de los $6,50 a los $2,50 al mes. En fin, está por ver que las nuevas altas compensen la bajada de precios. Pero esto ya no tiene vuelta atrás. El cable o la TDT no van a regresar. A la audiencia le gusta la televisión a la demanda y está dispuesto a pagar por ella. Pero también está dispuesto a no ser, y no es que esté dispuesto, es que lo es, está dispuesto a pagar por televisión y no es excesivamente fiel. Para neutralizar esto último, algunas plataformas están dejando de subir las series de un golpe, por ejemplo, y así retienen a los suscriptores durante el pase completo de la serie. Pero claro, eso no evitará que se den de baja al concluir la serie, a los 3 meses del estreno del primer episodio. Les queda también concentrarse entre ellas o directamente tirar la toalla. Es posible que esto vaya en ambas direcciones. Simplemente no hay mercado para tantos. Los que queden seguramente suban los precios de la suscripción para mantenerse a flote con producciones caras. Algunas como Amazon o Apple pues no solo venden televisión, sino otros productos y la televisión es un complemento. Pero vamos, todo indica que la guerra será larga y la recompensa escasa. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Joana, que al hilo de lo que contaba este martes por la noche en la Contra en directo sobre la rebaja de impuestos a los productos de higiene femenina que propone Irene Montero, pues Joana nos cuenta lo siguiente. Hola Fernando y Contraescuchas. En primer lugar, gracias por todos tus programas. Me acompañan y me ayudan a entender cómo va la política española e internacional mientras trabajo. Me gustaría retomar el tema de la reforma fiscal y más concretamente sobre la aportación de Irene Montero sobre los productos sanitarios femeninos, como las compresas y los tampones. Tal vez le interese revisar qué están haciendo otros países en estos temas, que por cierto nos llevan mucha ventaja, en lugar de intentar reinventar la rueda. Me hizo mucha gracia tu aportación de los compresorios. Al margen de que me encanta tu sentido del humor, Reino Unido ya ofrece desde hace meses una solución a este tema. Desde abril de 2021, las cadenas de supermercados Lidl y Morrisons en Reino Unido, muy extendidas por todo el país, han desarrollado sendos programas para combatir la llamada pobreza menstrual, que limita el acceso de productos sanitarios a un cierto segmento de la población. De esta manera, las mujeres con dificultades económicas pueden acceder a compresas y tampones de forma gratuita y sin necesidad de documentar su situación financiera. Las personas interesadas simplemente se tienen que acercar discretamente a un miembro del personal del supermercado y éste le facilitará un pack para la duración del periodo. Los supermercados en sí se encargan de hacer publicidad de estas iniciativas en sus propias filiales. Escocia ha ido un paso más allá, como ya es habitual, y se erigió en noviembre del año pasado como el primer país del mundo en ofrecer compresas y tampones gratuitos en colegios, universidades y otros centros educativos. Es la llamada Period Product Bill o Ley de Productos del Periodo, tal cual, sin adornos ni dramatizadores. El gobierno escocés ha financiado este proyecto con un poco más de 5 millones de libras y lo ha extendido a otros 4 millones para hacer esta iniciativa extensiva a otros centros públicos, como centros deportivos o centros culturales. A título individual, es habitual encontrar en bares, restaurantes y pubs productos sanitarios femeninos en sus propios baños. Yo esto lo he visto. Se ve muy habitualmente en Reino Unido. Suelen colocar una bandejita muy mona justo junto al lavabo de los baños de señoras, con compresas y tampones de diferentes tamaños y cada cual coge lo que se considera conveniente. No hay que decir nada, no hay que pagar nada, no hay que justificar nada. Están ahí, tú los coges según consideras y ya está. Es un gesto más de buena voluntad, tanto del propio negocio por ofrecerlo como de los clientes por no meterse todo en el bolso. Esto no sé si sería tan civilizado en otras latitudes, pero la verdad es que es bonito verlo. Reino Unido en general y Escocia en particular no son los únicos países que han dado pasos para combatir la llamada pobreza menstrual.
Países tan dispares como, bueno, diversos estados en Estados Unidos, Kenia, Canadá, India, Colombia, Australia, Nigeria o Nicaragua ya llevan años con un tipo impositivo mínimo o nulo sobre este tipo de productos sanitarios. En fin, que en lugar de hacer tanto revuelo con dires y diretes, Irene Montero podría aprender de quienes nos llevan ventaja en este tema, elaborar una propuesta en serio y dejar de perder el tiempo con panfletadas que nadie puede tomarse en serio. Y si ella no tiene tiempo para estas minucias, al menos podría pedir la ayuda de algún comité de expertos de los que se llevan en estos tiempos para analizar qué se ha hecho en otros países al respecto. Cosas que se han hecho bien, por supuesto. Bueno, os deseo un muy buen día. Sobre este tema bromeé el otro día en La Contra en Directo, porque bueno, La Contra en Directo, si la has visto, pues sabes que es un programa mucho más distendido que este, pero bueno, el asunto tiene miga. Mira, aquí varios temas. Lo primero es preguntarse por qué un bien de primera necesidad, como las compresas, tiene tipo de IVA del 21%. Eso para empezar, es de primera necesidad, insisto. Estar en el gobierno, caray, Irene Montero es ministra. No tienen más que rebajarlo por decreto. Están en el poder, pueden hacerlo cuando quieran. No es que estén en la oposición y se lo estén pidiendo al gobierno. Eso para empezar, ¿por qué tiene un tipo tan alto? Lo segundo es que si creen en la progresividad, ¿por qué piden la rebaja para todos los casos y no en función de la renta? La progresividad la defienden arguyendo que han de pagar más quienes más tienen. Vale, correcto. Bien, pues con esa rebaja que propone Montero pagarían el mismo impuesto por las compresas la hija de Amancio Ortega, que es multimillonaria, y una inmigrante que malvive en el sector informal fregando escaleras. A mí eso, la verdad, no sé a vosotros, pero a mí no me parece muy progresivo. Luego está el hecho mismo de la pobreza menstrual, eso que han dado en llamar pobreza menstrual. A ver, la pobreza es pobreza y no tiene apellidos. Si una mujer no puede comprar compresas, es que seguramente tampoco pueda comprar pan o leche. Es simplemente pobre o pañales para sus hijos, y a esa persona hay que auxiliarla. Es decir, hay que entregarle estos productos de primera necesidad, pues como el pan, como la leche, como las compresas, como los pañales de sus hijos, caray, hasta que haya superado su situación. Porque no podemos resignarnos a que la pobreza sea una condición permanente. Debería ser una situación coyuntural de la que se sale mediante el trabajo. Luego, el objetivo es acabar con la pobreza, no cronificarla con dádivas y subsidios. Para que una economía genere puestos de trabajo, que arranquen a la gente de la pobreza y la mantengan alejada de ella, ya sabemos lo que hay que hacer, porque los mercados laborales más saludables del mundo coinciden en todos los casos en su flexibilidad y libertad. De modo que si queremos acabar o dejar en mínimos la pobreza, necesitamos una economía más libre y flexible. Es decir, justo lo contrario de lo que propone Irene Montero y su partido, a quienes parece que les gusta que haya pobres para seguir hablando en su nombre. Bien, seguimos con Pedro y con Jorge, que vuelven con el tema este del lunes. No sabía yo de verdad que iba a dar tanto que hablar. Este de la polémica en el Congreso de los Diputados, cuando se debatía y se aprobaba la reforma laboral. Bien, vamos a escuchar lo que nos cuentan ambos. Primero escuchamos a Pedro y después a Jorge. Buenas, Fernando. Escucho La Contra todos los días. En ocasiones estoy de acuerdo y en otras no. Te mando el audio por la votación en el Congreso sobre la reforma laboral, ya que hay dudas de quién ha salido beneficiado. La verdad, yo no sé si ha salido beneficiado uno, si ha salido beneficiado otro. Lo que realmente yo creo que es que hemos salido perjudicados los ciudadanos, porque se ha perdido una gran oportunidad para que hubiese un gran consenso en algo tan importante. Pero este esperpento demuestra otra vez que ni a gobierno ni a oposición le importa lo más mínimo lo que le pase al país. Ya está, era solo eso. Saludos. El lunes estuve escuchando el programa que hiciste con Irene. La verdad es que no estuve muy de acuerdo en alguno de los puntos. Y hoy, escuchando el mensaje que ha mandado Joseba, me ha animado a poner algunos puntos sobre las IES con el tema de la reforma laboral y el esperpento que estuvimos viviendo el otro día en el Congreso. Antes de empezar, informaros que soy abogado de un conocido despacho aquí en España. Estoy especializado en el asesoramiento corporativo laboral de empresas y, por lo tanto, conozco de primera mano el impacto de esta reforma laboral. Al margen de las cuestiones políticas, que no me quiero centrar, porque ya las habéis analizado,
Me gustaría explicar algunos puntos, y también al margen de mis posiciones liberales, hacer un poco un análisis de la reforma laboral y compararla con la reforma laboral del PP del año 2012. Sinceramente, creo que no acertáis cuando decís que hay una enmienda a la reforma del PP. Desde mi opinión, para nada lo hay. Hay 3 puntos que han tocado relativamente la reforma laboral. El punto estrella de la actual reforma es la contratación temporal. Es una cuestión que no fue tratada en absoluto por la reforma laboral de 2012. Y los 3 puntos que sí se tocaron fueron los temas de la ultraactividad, de los convenios colectivos, el tema de la posibilidad de descolgarse del convenio sectorial a través de un convenio de empresa y la posibilidad de que las empresas contratistas establezcan condiciones inferiores a la empresa usuaria. Estos son los 3 puntos principales que han venido a enmendar de mayor o menor, en mayor o menor medida la reforma de 2012, que esa sí fue una reforma de calado. La reforma actual, la del Real Decreto Ley 32/2021, se queda muy lejos de la importancia que tuvo la reforma del PP. Muy rápidamente, respecto a la ultraactividad de los convenios, parece que se haya enmendado, pero la realidad jurídica y diaria ya había enmendado esa posibilidad. Como sabéis, los convenios colectivos, cuando finalizaba su vigencia, se posponían un año y posteriormente decaía. Si tenías un convenio de empresa, pasabas a convenio sectorial, provincial, estatal, y en caso de no haber convenio, en caso de decaer el convenio estatal, pues pasabas directamente a estatuto, dejabas de tener convenio. La realidad es que el Tribunal Supremo le pegó un buen palo al obligar a contractualizar las condiciones del convenio colectivo en el contrato de trabajo del trabajador. Por lo tanto, no desaparecía esa realidad y posteriormente el 75% de los convenios colectivos a lo largo de todos estos años ya han establecido cláusulas contra la ultraactividad de los convenios, a favor de la ultraactividad de los convenios, con lo cual el 75% de los convenios colectivos, que suponen aproximadamente el 95% de los trabajadores en España, ya aplicaban esto. Por lo tanto, el impacto es prácticamente nulo. Respecto a la posibilidad de descolgarse de los convenios colectivos para aplicar un convenio de empresa y aplicar tablas salariales distintas a las del sector, eso fue una medida muy positiva. En su momento, como no podíamos devaluar la moneda porque no teníamos esa capacidad, se devaluó el mercado de trabajo para ser más competitivos en el exterior. La verdad es que esa fue una medida estrella y esta sí que ha sido relativamente retocada, pero solamente para salario y jornada. El resto de condiciones sigue pudiendo la empresa descolgarse del convenio colectivo para establecer unas condiciones distintas a las del convenio colectivo. Y por último, el tema voy a ponerlo muy sencillo, el tema de las famosas Kellys, de las camareras de piso. Las empresas de outsourcing, como, pondré ejemplos, pero vamos, Manpower Group Solution o todas estas empresas ETTs básicamente que prestaban estos servicios, se acogieron a los convenios colectivos propios que permitían que una persona trabajase en una empresa, en una tercera empresa, con unas condiciones muy inferiores a las que era del mercado. Esto es una medida que, desde un punto de vista liberal, es positiva, porque ya el mercado laboral español está muy regulado y establecer esas dobles condiciones establecía, para mí, una diferencia anticompetitiva. Por lo tanto, el gran punto que se ha reformado es los contratos temporales, que no tienen nada que ver con la reforma laboral del PP, y la posibilidad de fijar, de ampliar los supuestos de los fijos discontinuos. Si quieres mi valoración global, es que yo creo que el PP debería haber salido a la palestra, aplaudir y decir que después de 10 años dando la matraca con que la reforma del PP le van a derogar, la han dejado prácticamente igual. Y yo, como Joseba, creo que habría sido un punto a favor y no el esperpento. O sea, podrían haber sacado mucha punta y han quedado a la altura del betún con el caballero ese que no sabe ni tocar un botón. En fin, creo que habéis hecho un análisis un tanto grueso sobre lo que es la reforma y el impacto que va a tener comparativamente con la reforma laboral del PP. Vayamos primero con Pedro. A ver, a los políticos les importa muy poco lo que suceda por debajo de ellos. Es así. Una vez han salido elegidos, su interés primordial es mantenerse ahí.
A ello le dedican pues la mayor parte de su tiempo y sus energías. Para que les vuelvan a elegir, porque claro, siempre será mejor una democracia que una dictadura, lo que necesitan es hacer mucha propaganda y formar una buena clientela. Es decir, tratar de convencer al mayor número posible de gente de que se están decidiendo por ellos y poner a mucha gente en nómina para que les apoyen cuando llegue el momento. Bien, esa es la realidad. ¿Qué le vamos a hacer? El otro día lo que se despachaba en el Congreso eran unos simples ajustes en una reforma laboral preexistente, pero ellos lo leían en clave de batalla por el poder y por el relato, porque a sus efectos se trataba de eso. A ellos no les va a afectar, la mayor parte de ellos, a corto plazo a ninguno les va a afectar la reforma laboral, y a largo plazo a pocos. Tienen un empleo bien remunerado y una buena parte de ellos son funcionarios. Eso sí, se sienten llamados a regular cada centímetro cuadrado de nuestras vidas. Luego, en cuanto a lo que comenta Jorge, a ver, la reforma laboral ya la traté con más calma en la contracrónica en su momento. Lo que hice con Irene este lunes no fue hablar de la reforma laboral, lo que hablamos es de la que se había armado en el Congreso. Y ya la estuve analizando, pues de la manera en la que yo analizo las cosas, con el escalpelo. Y nada más, como dije en su momento, la de Yolanda Díaz es una reforma, muy poco reforma, es un maquillaje de la reforma de 2012, un maquillaje dirigido a devolver algo de protagonismo y de poder a los sindicatos y a abordar el tema de la temporalidad, que es algo, por cierto, que les habían pedido desde Bruselas. Pero en tanto que cambiaba algo, pues claro, se podía leer en clave de enmienda política, y así lo entendieron en el PP. Jorge, en política todo es relato y propaganda, como le decía antes a Pedro, todo. Nadie conoce una ley, a no ser que te dediques al sector que afecta a la ley en cuestión, como en este caso eres tú, por lo que al final lo que queda es la impresión de quién ha ganado. Bien, eso era lo que se despachaba el otro día en el Congreso. Al final no ganó ninguno, como explicaba ayer. La reforma pasó por la mínima y con escándalo, y el PP recibió un buen revolcón por un error propio. El otro día, en definitiva, no se hablaba de la reforma laboral. Aquello era política, y la política tiene unos objetivos distintos a los que se suele creer que tienen. La política no va de cambiar las cosas, o de hacer un mundo mejor, o de que seamos más felices. No. La política va de poder, de conquistarlo y de retenerlo el mayor tiempo posible. Y no hay mucho más. Podréis decirme, eres un cínico. No, soy realista. Y llevo muchos años observándoles y sé cómo funcionan. Y ojo, esto no es cosa de España, ¿eh? Esto sucede en todos los países del mundo. Por eso es importante que tengan poco poder, que lo que despachen al final sean minucias. Cuanto más poder les demos, peor todavía. Esa es una de las razones por las cuales soy liberal. Bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla pues de lo que hablaba yo ayer, de cómo la economía china se está enfriando. La economía china, dado su tamaño, tiene unas inercias enormes, pero no es inmune a la crisis económica mundial asociada a la pandemia. Los datos chinos sobre la pandemia y sobre la economía son sencillamente no creíbles, pero en todo caso a nadie se le escapa que la economía china anda de capa caída y que va a seguir así una temporada larga. Lo cual, teniendo en cuenta que los gobernantes chinos van a decidir que la culpa no es suya, pues una de dos, o la culpa es de alguien dentro de China o de alguien fuera de China. Ninguna de las dos opciones es halagüeña, pero bueno, puestos a elegir, que decidan que la culpa es de alguien dentro de China. En fin, ya veremos. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, que es jueves, por cierto, mañana es viernes, tenemos contrahistoria con Alberto Garín, la cuarta consecutiva, porque vamos a cerrar ya, después de un mes, vamos a cerrar la Revolución Francesa, vamos a dedicar el último capítulo, después del terror jacobino que hicimos el viernes pasado. El de mañana lo que haremos es, a modo de fin de fiesta, de broche final, hablaremos del Directorio, que fue lo que preludió ya a la Francia y a la Europa napoleónicas. Llegado el momento ya nos pondremos con Napoleón. Entre tanto, os invito que os paséis mañana por la contrahistoria. Hasta mañana, amigos.